A continuación vamos a hablar de los hechos históricos de la biología molecular en lo que habían sido estos últimos años. Empezaremos hablando de Charles Darwin. Sus descubrimientos han sido de gran ayuda para lo que es la comprensión de la biología, el ecosistema, la función fisiológica del comportamiento animal, así como también lo que es la genética en este caso. Su teoría de la evolución ha brindado las bases para los fundamentos de la genética, de la herencia, a través de lo que es su comprensión, como él informaba Charles Darwin. La teoría de la evolución se basa principalmente en cómo las características más benéficas para el portador le permiten un desarrollo de su especie a través del tiempo. Él planteaba que las características más favorables eh, brindaban como consecuencia un cambio en la secuencia del ADN, lo que en la actualidad se le conoce como mutación. Sus avances fueron proseguidos por lo que fue Gregor Mendel, quien desarrolló la teoría de, bueno, más bien las leyes de la herencia, las cuales describen el comportamiento de cómo estas características de los organismos pueden irse heredando, pasando de generación en generación, y cómo es que diferentes características se comportan de diferente manera en estas mismas generaciones, siendo segregadas o siendo promovidas dependiendo de lo que él le llamaba dominancia o, o este o pasividad. También él contribuyó con muchos términos de la genética, como lo viene siendo los gametos, eh, lo, lo que en su momento se convertirían en los genes, los alelos. Él siendo un sacerdote, eh, en su capacidad de tiempo libre se desarrolló estos avances a través del análisis de diversos experimentos con sus cultivos de chícharos. Posteriormente tenemos a Friedrich Michel. Friedrich Fischer analizó lo que vienen siendo muestras de, de fluidos corporales como lo es la pus, donde de casualidad encontró lo que en ese momento desconocía que eran células linfoides. Entonces, estas mismas, al ser ricas en núcleos, le dieron la oportunidad de analizar lo que en su momento él denominó como nucleína, que posteriormente nosotros conoceríamos como el ácido nucleico. Él estuvo fascinado por esta sustancia debido a que la reconoció como una sustancia rica en fosfatos, y aunque posteriormente en su fascinación él encontró sospechas respecto al papel que jugaba dentro de la célula, él nunca logró determinarlo, pero él promovió el que se difundiera el estudio de esta sustancia, que posteriormente tendría muchos más avances. Thomas Hunt Morgan. Él fue un científico. Thomas Hunt fue un científico que se vio fascinado por las características que se transmitían de forma hereditaria, pero que solamente se presentaban en individuos de un solo sexo.
más bien de un sexo u de otro. Entonces, él analizó el caso de lo que eran las moscas, eh, que, que la especie que él analizó tenía la característica de portar ojos rojos solamente en machos y ojos blancos en lo que eran las hembras. Él examinó cómo esta característica se iba heredando y manifestando solamente en estos mismos y sentó las bases para el desarrollo de lo que hoy conocemos como caracteres sexuales o caracteres ligados directamente al sexo. Entonces, él entre sus experimentos concluyó que pues ciertas características solamente se van a manifestar en el sexo correspondiente y que el gen responsable de los ojos blancos estaba determinado en el cromosoma X. Entonces, él también promovió que la existencia de, de otros genes también podrían rescindir en cromosomas específicos. Hunt también tuvo un papel importante, ya que sus investigaciones permitieron el desarrollo del libro El mecanismo de la herencia mendeliana, con el cual pues se comprendía con mayor profundidad este comportamiento de caracteres hereditarios. Griffith fue un científico quien realizó sus avances dentro de lo que era el comportamiento de agentes virulentos en pacientes inmunizados y no inmunizados. Él desarrolló lo que fue el principio transformante dentro del experimento que se conocería como experimento de Griffith. Él desarrolló esta investigación más que nada para la búsqueda de una protección ante la neumonía que estaba siendo proliferada durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, en este caso, su proyecto lo utilizó con bacterias de la especie Streptococcus pneumoniae, donde la cepa S era una cepa virulenta, mientras que la cepa R era una no virulenta. La cepa S estaba protegida por una cápsula de polisacáridos, mientras que la no virulenta carecía de ella. Entonces, cuando Frederick Griffith inyectaba la cepa S dentro de lo que eran ratones, se dio cuenta de que estos mismos morían dentro de un periodo de un día o dos, ya que la cápsula que tenía la cepa S permitía a las bacterias resistir la presencia del sistema inmunológico del hospedero. Pero cuando él inyectaba la cepa R, no causaba neumonía y los pacientes podían sobrevivir. Si la cepa S se calentaba para matar y se inyectaba en ratones, perdía su virulencia y los ratones no desarrollaban la enfermedad. Sin embargo, si se inyectaban bacterias muertas de la cepa S, pues mezcladas con bacterias vivas de la cepa R, creando un conjunto SR, pues los ratones inyectados morían. Al aislar la bacteria de la sangre de los pacientes, en este caso ratones, se descubrió que la cepa R anteriormente, que que no era virulenta, presentaba una cápsula y se transformaban en cepas S. Entonces él hipotizó que existía un principio transformante presente en las bacterias muertas de la cepa S que hacía que las bacterias no virulentas
se transformaran en bacterias activamente virulentas. William Thomas Absuri, Absuri pues más que nada él realizó estudios de difracción de rayos X. Eh, Él y su compañero Florence Bell eh, desarrollaron lo que eran estudios por difracción de rayos X en los cuales propusieron que el ADN era una fibra compuesta de bases nitrogenadas eh, que estaban apiladas unas sobre otras. También descubrieron que eran perpendiculares al eje de la molécula. Absturi siguió trabajando en el estudio de lo que es la hebra de ADN, además de proteínas fibrosas como las queratinas. Y, y más que nada, su perseverancia y dedicación le hicieron conseguir lo que fue la primera cátedra de estructura biomolecular. Más que nada, a través de esos avances se pudo conseguir lo que fue el desarrollo de un término acuñado, la biología molecular, que vendría siendo la rama de estudio de todas estas moléculas complejas, orgánicas, y que tienen un papel fundamental en el funcionamiento fisiológico de los organismos. George y Edward tuvieron un papel importante al identificar lo que fue eh, el comportamiento de que una enzima es determinada para un gen, creando la hipótesis de un gen, una enzima. Esto lo hicieron a través de lo que fue ensayos donde se bombardeaban de rayos X a lo que era, en este caso, la neuroespora crasa, y en el cual causaban mutaciones pues implicadas en las rutas metabólicas, y por ende se percataron de cómo estas mismas mutaciones podían ser heredadas a futuras generaciones, determinando que estas mismas enzimas que eran mutadas, o más bien que estos genes que eran mutados, afectaban a las enzimas que, que correspondían. Oswald Theodore, Colin MacLean, más que nada lo que ellos contribuyeron a lo que es la biología molecular fue el demostrar que lo que eran las cepas, lo que era el principio transformante determinado por Griffith, no era más que hebras de ADN. Eh, Esto ellos lo lograron al aislar las cepas de neumococo que el mismo Griffith había estudiado, eh, usando una cepa biológicamente activa, y se extrajo lo que fue el principio determinante a través de ellas. Una vez aislado, eh, se empezó a hacer una serie de exámenes de descarte donde usaban un grupo de enzimas para descartar cada eh, cuerpo cada clasificación de enzimas, hasta buscar una en donde el mismo principio determinante, el principio transformante, se pudiera encontrar. Entonces, entre ese grupo de enzimas, ellos utilizaron proteasas para descartar proteínas, lipasas para degradar lípidos, glucosidasas para excluir también a los carbohidratos,
Y al presentar que ninguna de estas enzimas afectaba a lo que era el principio transformante, determinaron que este mismo no cabía en ninguna de esas categorías y se, se determinó que este mismo eh, necesitaba el auxilio de otra enzima no contemplada, que después en su momento fue la, la ribonucleasa, la cual es una enzima degradadora de ARN y este esa tampoco la afectó. Entonces se fueron obligados a usar lo que fueron las nucleasas, en la cual se dieron cuenta que perdía su acción y por tanto determinaron que la naturaleza de del principio transformante era una hebra de nucleados causantes de producir los cambios heredables. Erwin tuvo un papel importante en la determinación de la estructura de la cadena de ADN, ya que en su momento era desconocido como tal, y él promovió la idea de que la, la cadena de nucleados que ya se conocía estaba principalmente determinada por lo que era timina, adenina y guanina y citosina. Eh, Él también descubrió que estas mismas bases estaban conectadas, unidas por lo que fue puentes de enlaces fosfodiéster y, y su mayor contribución fue el determinar que la proporción de adeninas y timinas era, era equivalente a lo que eran citosinas y guaninas. Al, dar- al, al darse cuenta de esto, eh, él pudo averiguar que las adeninas y las timinas se complementaban, se, se producían en las mismas cantidades y por ende eran complementarias, así como lo eran las cantidades de citosinas y guaninas. De esta forma se determinó que los principales componentes de la hebra nucleada eran estas mismas dos fases, ya que las pirimidinas y las bases púricas estaban se encontraban dentro del mismo porcentaje de abundancia. Este descubrimiento no fue tan relevante sino hasta que Watson y Crick contribuyeron con su posterior avance. Alfred Halsey y Martha Cheese, eh, ellos contribuyeron más que nada al comportamiento del material genético en bacteriófagos, al grado de comprender cómo estas, si no, para actuar sobre lo que era una bacteria, una célula, solamente estas infectaban a través de la introducción de lo que eran cadenas de ADN viral dentro de las células infectadas, al notar que los mismos bacteriófagos dejaban de lado lo que era su caparazón. Eh, este, y esto lo lograron a través de utilizar bacteriófagos marcados con isótopos radioactivos de, de azufre, así como de fósforo, el cual se impregnaban al ADN del agente vírico y se podía notar tanto
tanto fue en el viroide como dentro del, de la bacteria. Rosalind Franklin contribuyó a entender la estructura de la hebra de ADN al exponer a difracción de rayos X una muestra de ADN, donde pudo observar que esta estaba compuesta también por grupos fosfatos que salían al exterior y que podían hallarse, por tanto, dos formas helicoidales distintas de la hebra de ADN, que posteriormente se conocieron como ADN A y ADN B. James Watson y Francis Crick fueron los científicos que contribuyeron a describir con mayor precisión la estructura del ADN, de la hebra de ADN, y también el cómo esta misma podía duplicarse y transmitirse de una célula a otra. Entonces ellos permitieron describir cómo los puentes de hidrógeno y los enlaces fosfato, los grupos fosfato, le brindaban esa estructura helicoidal a, a lo que era la hebra de ADN, como ya lo había hecho su compañera anterior, Rosalind Franklin. Y además de describir cómo el ADN podía duplicarse y transmitirse a otras células. Eso también tuvo gran importancia en el papel de la descripción de las características como la semiconservativa del ADN. Matthew Stanley y Franklin Stahl, ellos más que nada confirmaron que la replicación era semiconservadora, así como lo había propuesto Crick. En su experimento ellos utilizaron centrifugación con soluciones de cloruro de cesio y cultivaron bacterias en el medio que contenía un isótopo de nitrógeno pesado, nitrógeno 15, el cual marcaría las cadenas de ADN progenitoras. Pero después cambiaron el medio para uno donde se encontraba nitrógeno ligero, eso con la finalidad de que las cadenas de ADN recién replicado se incorporaran a ese mismo nitrógeno más accesible. Entonces, ellos concluyeron que si la replicación, o más bien, ellos intuyeron que si la replicación del ADN contemplaba la separación de las dos cadenas, era posible entonces predecir que la densidad de las moléculas de ADN después de una replicación sería equivalente. Pero si la replicación fuera semiconservadora, después de la replicación todas las moléculas de ADN resultantes tendrían que contener tanto una cadena pesada como una ligera, y en consecuencia su densidad sería intermedia. Howard Martin y David Baltimore descubrieron de manera independiente una nueva enzima denominada transcriptasa inversa o retrotranscriptasa con función de ADN, polimerasa dependiente de ARN. Esto les hizo ganar un premio Nobel de Fisiología. Con este descubrimiento ellos desafiaron lo que era el dogma antiguo de la biología molecular, el cual había propuesto Francis Crick, que postulaba que la información de una célula solamente podía fluir de ADN a ARN y de ahí a proteína. Pero los experimentos de ellos fueron realizados en medios
controlados para poder inducir la o examinar lo que fue la actividad vírica en, en función de la herencia de genes. Esto es lo que ellos estaban tratando más que nada de determinar, cómo las características víricas se iban heredando a través de las generaciones. Una cuestión que en ese tiempo no se tenía muy claro. Taming y Baltimore eh, demostraron que el genoma de ARN de los retrovirus era copiado de una molécula de ADN de doble cadena por acción de la transcriptasa inversa durante la infección de estos virus. Como la forma de poder desarrollarlo fue a través de pruebas de infección y de transformación que indicaban que estos virus requerían de la síntesis de ADN. Se sugirió en ese momento que la replicación de los virus de ARN ocurría mediante una molécula intermediaria de ADN, el cual serviría como molde para la síntesis de ARN viral. Sin embargo, este molde necesitaba de una ADN polimerasa dependiente de ARN que no se había encontrado en ningún tipo de células en ese momento. Por su parte, Baltimore examinó briones de virus de ARN, los cuales incubó en condiciones en que indujera la actividad de ADN polimerasa y los 4-NDP. Uno de los cuales era uno radioactivo, el TTP, y el producto resultante fue una molécula insoluble en ácido. Este producto era degradado por una DNasa, pero no se fue afectada por una RNasa, ni por hidrólisis alcalina. Sin embargo, los briones que trataban con RNasa antes de la reacción eran degradados. Entonces se observó que la enzima que sintetizaba el ADN se sedimentaba junto con las partículas virales maduras, lo que sugería que este ADN era perteneciente a los virus, igual que las otras partículas que se sedimentaban. Estos resultados forzaron a la idea de que el ARN viral se copiaba de moléculas de ADN de doble cadena, que a su vez serviría como molde para la síntesis de ARN viral, necesario para las infecciones y la transformación de estos mismos. El posterior siguiente avance a lo que fue la biología molecular fue el desarrollo de la PCR, gracias a Kary Mullis, quien desarrolló este procedimiento que se estaba buscando desde hace ya tiempo en esos años, donde él empleó polimerasas termoestables extraídas por microorganismos termófilos, consiguiendo en un principio lo que fue la Taq polimerasa procedente de Thermus aquaticus. Un avance que escalonó y sigue siendo de gran utilidad durante estos años en áreas tanto biotecnológicas como químicas y moleculares. Posteriormente tuvimos lo que fue el primer tratamiento de terapia génica con éxito en niños. El primer caso se dio en la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia combinada grave por déficit de la enzima adenosideminasa. Entonces, como podemos ver en la imagen, pues tenemos ahí el niño que era el paciente que presentaba este síndrome.
y la razón por la cual se determinó que era necesario e idóneo el tratamiento de, de una terapia génica, pues era que la enfermedad congénica inmunodeficienciada, perdón, que la cadena congénita de inmunodeficiencia era más estudiada. Ya se tenía mucha información al respecto de esta misma y se podía avanzar con cautela y predicción. La función de la enzima, además de que la función de la enzima está perfectamente dilucidada, al igual que la enfermedad. Entonces, en este caso, la producción de tan solo el 10% de los niveles normales de la enzima era suficiente para establecer una función inmune en el paciente y darle una mejor calidad de vida. Pero por el otro lado, la sobreproducción de la misma enzima causaba anomalías anemia hemolítica. Se ha demostrado que las células genéticamente corregidas tienen una ventaja selectiva. En ese estudio se incluyó a dos pacientes, uno de 4 años y uno de 9. Antes de incluirse el ensayo se demostraba que los niños tenían una respuesta incompleta al tratamiento con reemplazamiento de enzimático, que en ese tiempo era lo idóneo. Entonces se les realizó extracciones de sangre, se aislaron afóresis de linfocitos T y se estimularon con interleucinas, con anticuerpos durante 72 horas y se transdujeron con un vector retroviral, el cual contenía el gen del hada. Posteriormente fueron cultivados durante 9 a 12 horas y posteriormente se reincorporaron al paciente. Los pacientes recibieron de 10 a 12 infusiones durante 2 años y como resultado la función inmunológica de ambos llegó a niveles mucho más altos que durante el periodo de tratamientos de sustitución enzimática y se mantuvieron estables 2 años después del último tratamiento. Posteriormente tuvimos el siguiente avance, que fue el proyecto del genoma humano, en el cual pudimos observar cómo el genoma estaba constituido por 3.000 millones de pares de bases, en las cuales existen 25.000 genes codificantes, que la homología en la secuencia de ADN entre individuos es del 99.9%, y que la especie más cercana filogenéticamente al ser humano es el chimpancé, confirmando que la teoría de la evolución darwiniana es más cercana a una ley que una teoría. Y finalmente tenemos el caso de la clonación de la oveja Dolly, en el cual se pudo realizar la fecundación de una célula materna de origen, de clase de óvulo, fecundada por lo que era una célula mamaria. Entonces, de esta forma se hibridó lo que eran células, una sexual y una no sexual, con el mismo material genético del mismo progenitor, y se desarrolló lo que fue la fecundación. El desarrollo del feto fue exitoso hasta cierto grado, en el que
la oveja con el tiempo en su desarrollo empezó a tener males asociados a la vejez, al mal funcionamiento genético, bueno, al mal funcionamiento fisiológico de su cuerpo, así como también lo presentaron varios individuos de la misma camada de lo que a la que había pertenecido. Esto mismo causó ciertas confusiones y no ha logrado determinar la, que sea concluyente que el hecho de que haya sido un individuo clonado haya sido el, el causante de los males que tuvo la abeja, pero sí se concluyó que la edad celular de de sus tejidos era, era de la misma que su progenitor. Se analizó que tenían la misma distancia telomérica sus cromosomas que los de su progenitor, por tanto presentaba, eh, a pesar de ser un nuevo organismo, había, había crecido a partir de una edad mayor de 6 años. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención.